Bienvenidos a Ideas Numéricas. Esta vez vamos a demostrar un límite notable. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x. Y nosotros sabemos que ese límite notable nos da 1. Pero vamos a ver cómo se demuestra. Para demostrarlo debemos tener en cuenta el teorema de la compresión, o también llamado teorema de sándwich. Dice lo siguiente. Veamos. Supongamos que tenemos una función que va así. No me importa cómo es la función, lo que me importa es la tendencia, hacia dónde va. Supongamos que tiende aquí. Y esta función yo le voy a llamar f de x. Ahí está. Muy bien. Y hay otra función que viene por acá, supongamos que viene por acá, y también va a ir por ahí. Ahí está. Y a esta función yo le voy a llamar g de x. Y también viene otra función entre las dos, por eso se le conoce como el teorema de sándwich. Entonces viene otra función por aquí. Y esta función yo le voy a llamar h de x. ¿Y qué va a pasar? Que por ejemplo, si aquí en el eje x va a ir un número, y para generalizarlo, yo le voy a poner un número a. Y esta tendencia del límite va a tender a un número L, supongamos ahí L mayúscula. ¿Qué podemos decir de esto? Hay que recordar que esto es todo junto, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que el límite cuando x, estamos en el eje x, tiende a minúscula de, vamos a ver cada función, de f de x. ¿A qué es igual? El gráfico vemos que es igual a L. Y también podemos decir que el límite cuando x tiende a de g de x, ¿cuánto es? También es L. Entonces, de aquí, de estos dos puntos, vamos a decir lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de h de x, también va a ser L. Así es. Eso es el teorema de la compresión, o también llamado teorema de sándwich, ¿no? ¿Por qué teorema de sándwich? Porque se dice que hay dos funciones, tenemos aquí dos funciones, y que ambas tienden a un mismo límite con cierto número. Y si hay otra función que está entre las dos, el límite de esa función que está entre las dos también va a ser igual a las anteriores, ¿no? En eso consiste el teorema de la compresión, o también llamado teorema de sándwich. Algo más que podemos decir aquí, por ejemplo, que si vemos el orden de mayor o de menor a mayor, podemos decir esto, que f de x, ahí está, es menor o igual, quien está en medio es h de x, y esto a su vez es menor o igual que g de x. Ahí está. Por eso se le llama el método de sándwich, ¿no? O de la compresión, porque está como que lo comprime. Ahí está. Hay que tener en cuenta este dato y estos dos puntos que arrojan este tercer punto, ¿sí? Muy bien. Teniendo en cuenta el teorema de la compresión, ya podemos hacer nuestra demostración. Para la demostración debemos tener en cuenta la circunferencia trigonométrica. Esto que ven aquí es la circunferencia trigonométrica. Hay que recordar que en la circunferencia trigonométrica el radio es igual a 1, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que es la circunferencia trigonométrica, vamos a trazar un radio de tal manera que con el eje X forme un ángulo X, que es lo que tenemos aquí. Hay que recordar que este X es diferente al de acá. Vamos a ponerle X' y X', ahí está. X', y este X es del eje. Muy bien, lo que vamos a hacer es demostrarlo por áreas. Veamos, si trazamos la recta tangente, por ejemplo, aquí, ahí está, esto es la recta tangente. Muy bien, y vamos a prolongar dicho radio, a ver, hasta que se intersecte
con la recta tangente. Entonces más o menos nos va a quedar así. Y vamos a ver tres áreas ahí, tres áreas, donde una va a ser mayor que la otra. Veamos, nosotros sabemos por circunferencia trigonométrica que en el eje Y va a estar el seno y en el eje X va a estar el coseno. Entonces vamos a trazar aquí una altura y podemos decir que esta altura vale el seno de dicho ángulo, que le vamos a llamar X' para no confundir con el eje X. Y esta línea que ven aquí, de aquí a acá, vamos a borrar esta para que tampoco se puedan confundir. Esta línea es la línea tangente. Ahí está. Esta es la tangente de X'. Muy bien. Y nosotros sabemos que el radio es la unidad. Ahí está. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver áreas. Veamos aquí. Esto le vamos a llamar el centro. El centro O. A este punto le vamos a llamar el punto A. Y a este punto de aquí le vamos a llamar el punto B. Entonces nosotros sabemos que el área del triángulo AOB es mayor que el área de este triángulo pequeño y es también mayor que el área del sector circular. Vamos a verlo, vamos a verlo. A este punto le vamos a llamar el punto C, a este que ven aquí. Le vamos a llamar el punto C. Ahí está. Y vamos a decir que el área de ¿quién? De O a B va a ser mayor que el área de O a C, y esto también va a ser mayor que el área del triángulo, y vamos a llamarle aquí H, mayor que el área del triángulo OHC. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta esta comparación, vamos a ver el área del triángulo OAB. ¿Quién viene a ser su base? Nosotros sabemos que el radio de la circunferencia trigonométrica es 1. Entonces, si OC vale 1, OA también vale 1. Base por altura sobre 2. Su base es 1, su altura es tangente de X'. Ahí está. Y todo esto sobre 2. Y esto va a ser mayor. ¿Mayor que quién? Que OAC. OAC es un sector circular. Para hallar el área de un sector circular es el ángulo que forma dicho sector multiplicado por el radio al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Al hacer esa operación nos va a quedar que es X sobre 2. Porque es el ángulo, bueno, X' multiplicado por el radio, que es 1, al cuadrado es 1, y sobre 2. Y esto a la vez va a ser mayor que el triángulo menor. Este triángulo que ven aquí, este vendría a ser el área menor en comparación a esas dos áreas anteriormente mencionadas. Muy bien. ¿Quién viene a ser su base? Veamos, ¿quién es su base? Su base es OH, y OH es coseno de X'. Ahí está. Entonces sería base por altura sobre 2. Su base es coseno y su altura es seno multiplicado por el seno de X. Todo esto entre 2. Ahí está. Entonces, despejando aquí, vemos que todos tienen mitad. Podemos cancelar la mitad. Ahí está. Podemos cancelar la mitad. Y también podemos cambiar. La tangente, nosotros conocemos que es seno de X entre coseno de X. Ahí está. Esto es mayor que X' y a la vez esto es mayor que, vamos a poner seno de X por coseno de X. Ahí está. De aquí podemos sacar dos desigualdades. La primera comparación es esta y la segunda esta de aquí. Y vamos a ver esas dos comparaciones. De la primera comparación vamos a tener lo siguiente. Si tenemos que el seno de X' entre el coseno de X', esto es mayor que X', para darle la forma podemos decir lo siguiente.
que el seno de x' entre x', esto es mayor que el coseno de x'. Ahí está. Y el otro punto sería este de aquí, que si le damos la forma, va a quedar que el coseno pasa, que está multiplicando, va a pasar a dividir y va a quedar así. 1 entre el coseno de x', esto es mayor que el seno de x' entre x. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta estas dos observaciones, podemos hacer una desigualdad. Vamos a decir que de 1 y 2, lo siguiente, ahí está, que si nos acomodamos y enfocamos en lo que nos piden, el seno de x' entre x va a estar ¿entre quién? Veamos. Vemos que este seno de x' entre x es mayor que el coseno de x'. Entonces lo vamos a poner aquí. Coseno de x'. Y a la vez nos damos cuenta que el seno de x' entre x' es menor que 1 entre coseno de x'. Ahí está. Muy bien. Esto es a lo que quería llegar. ¿Por qué razón? Porque para finalizar con la demostración tenemos que tener en cuenta unos límites. Veamos aquí. Si tenemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Aquí es igual. Y como tenemos x', vamos a ponerle x'. Aquí x'. El límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno de x'. También vamos a tener en cuenta este otro límite, porque son los dos extremos que tenemos aquí. Aquí va a ser igual, igual, igual. Para calcular estos límites, vamos a tener en cuenta la circunferencia trigonométrica otra vez. Miren, ¿qué pasa si el ángulo es muy pequeño? Porque me dice que el ángulo tiende a 0, o sea, es muy pequeñito. Veamos, si el ángulo es este, lo que me arroja en coseno es esta línea de aquí. Esta línea que ven de rojo. De aquí hasta acá. Más o menos ahí. Eso viene a ser el coseno de este ángulo. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es más pequeñito aún? O sea, va a ir más o menos por aquí. Si el ángulo es más pequeñito, me va a arrojar este otro coseno. Y el coseno sería esto de acá. Desde aquí hasta el eje Y. Y así, y si el ángulo es más pequeñito, para que se entienda mejor, si el ángulo es muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, va a tender ¿a qué? Al radio. O sea, si el ángulo es muy chiquito, aquí y luego más abajo, por acá y luego así, va a tender ¿a qué? Ese coseno que ven aquí, coseno de x', siendo esto por ejemplo x', ese coseno de x' va a tender al radio de la circunferencia trigonométrica y nosotros sabemos que ese radio es 1. Por esa razón es que vamos a decir que el límite cuando x' tiende a 0, o sea, el ángulo tiende a ser muy cerrado, muy chiquito, va a ser igual a 1, que es el radio de la circunferencia trigonométrica. Y teniendo en cuenta este primer límite, podemos calcular el segundo. Si x tiende a 0, el coseno de x es 1. Por lo tanto, 1 entre 1 también es 1. Aquí es donde vamos a aplicar lo que explicamos al inicio, el teorema de la compresión o teorema de sándwich, que tenemos dos funciones y ambas tienen el mismo límite. Y vemos que estas dos están a los extremos. Entonces el límite de la función que está en medio va a ser el mismo. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Que el límite
cuando x tiende, o en este caso x' tiende a 0, de el seno de x' entre x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Y de esa manera vamos a demostrar este límite notable trigonométrico. Muy bien. Hay que recordar que para la demostración de este límite notable, seno de x' entre x' igual a 1, nos hemos apoyado en el teorema de la compresión o teorema de sándwich. Y de esa forma hallamos que el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x entre x es igual a 1. Infinite power.